Buenas tardes a todos los asistentes a esta charla virtual que estamos ofreciendo el día de hoy. La idea es tratar de dar ideas, para la redundancia, de cómo afrontar una transformación digital, que es lo que está tan en boga hoy en día. Y para eso hemos invitado a don Efraín Vieira, que algunos saben su currículum y su historia en el Ecuador, los logros que ha tenido y cómo él ha logrado cambiar en más de una empresa eh, el uso de la tecnología y obviamente que los clientes adopten, los clientes de las respectivas empresas adopten estos cambios tecnológicos para el bien tanto del cliente como también, obvio, de la empresa. Ahora que estamos en el tema de la pandemia, es un tema muy, muy importante, ya que el tema del teletrabajo, eso es el pan de todos los días. Con esto en mente, quiero dar una breve descripción de, primero que nada, agradecer a los sponsors de hoy día de la charla, que es la Citrix, con quien trabajamos para todo el efecto de servidores virtuales y todo lo que es trabajo remoto y virtual, obvio. Y Cinex, nuestro mayorista Citrix, que nos ayuda también en lograr estos objetivos de teletrabajo con dicha herramienta. A continuación, un breve resumen de Efraín Viera. Efraín Viera realizó sus estudios en ingeniero eléctrico en la EXPOL. Se realizó luego un MBA en la Escuela de Negocios también de la EXPOL. Hizo una maestría también en la INCAE. También hizo un PADE en el IDE Business School aquí en Ecuador. Y hizo un Top Management Program en la alta dirección de ADEN. Entonces, un poco resumido de sus logros, lo que estamos presentando. Su experiencia profesional: fue gerente financiero de Mastercard, gerente financiero administrativo de Pacificar, gerente general de Pacificar, profesor de finanzas avanzadas en el IDE, vicepresidente regional para Diners Club, gerente general del banco del BIES, el presidente del directorio de la industria Huapán, director principal de la empresa Cemento Chimborazo, presidente de Quito Lindo, lo que es Hotel Quito, presidente del directorio de Atafaz, y en su última actividad, que fue presidente ejecutivo del Grupo Financiero Banco del Pacífico, con el cual, pues, de los últimos cambios, creo que lo que más ha logrado, creo que el Banco del Pacífico se logró reposicionar como nuevamente un banco líder, que siempre lo fue. Sin embargo, creo que pegó un salto grande, gigantesco en estos últimos años. Agradezco de antemano a Efraín por compartir sus experiencias con nosotros y le damos la palabra a Efraín. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenas tardes con todos. Gracias por permitirme compartir mis conocimientos, mi experiencia de estos últimos años. Para llevar esta conversación, he preparado unas pequeñas láminas que quisiera compartirlas. Hemos definido esta pequeña intervención como transformación digital e innovación. Y quiero recalcar estos dos conceptos porque, por lo general, los seres humanos somos muy proclives a la moda. Y cuando escuchamos algo, tratamos de subirnos en ese carro sin a veces entender si ese carro nos conviene, no nos conviene, si es que es lo mejor que podemos hacer y si es el momento para hacerlo. Entonces, quisiera discutir algunos de esos temas con ustedes. Primero, mostrar lo que ya mencionó hace un momento Fernando, ¿no? Nos encontramos viviendo una situación tremendamente inesperada. Yo creo que si alguien se atrevía a decir que esto iba a pasar, muy poca gente lo hubiera creído.
me gusta leer mucho y hay muchos filósofos que mencionaban ya esta posibilidad de pandemias y probablemente pandemias continuas en los próximos años. Cuando leí la primera vez este concepto, me pareció ilógico, no lo creí, dije, bueno, la ciencia médica ha avanzado tanto que no creo que tengamos los mismos efectos de pandemias de años atrás, de siglos. Pero ya ven, tenían mucha razón estos filósofos y nos hemos visto enfrentados a una realidad completamente inesperada. Creo que este virus, el COVID-19, nos dejó muy claro que vivimos en un contexto donde lo único cierto es la incertidumbre. Y creo que en ese escenario es que nos toca salir adelante y tratar de sobrellevarlo. Las empresas hoy nos encontramos enfrentados a lo que yo llamo una diferencia bastante grande. Tengo más de 32 años trabajando en diferentes empresas y a veces en alguna de ellas yo decía, bueno, hoy día llegué con la idea fabulosa de la noche, vamos hoy día a generar este producto o este servicio porque es lo que necesitan nuestros clientes. Así que equipo, reunión, a trabajar esta idea maravillosa que se ingenió. Probablemente ese curso de acción a veces resultaba, creo que en la mayoría de los casos fallaba, pero ¿qué asumíamos ahí? Que era un cliente que no tenía mucho que decirnos, asumíamos que era un cliente que era muy pasivo. Hoy ese modo de trabajo, esa forma de trabajo, queda descartado por completo. O sea, hoy nos enfrentamos a lo que mi buen amigo Adolfo Ramírez llama los superclientes. ¿Qué son estos superclientes? Tremendamente conectados. Yo creo que a todos nos pasa. A veces la primera acción que hacemos al despertarnos es buscar el teléfono celular. O sea, estamos completamente conectados con lo que nos rodea, con el mundo. Somos clientes que demandamos transparencia, ya no estamos dispuestos a que nos hagan un cargo sin explicarnos en detalle por qué. Compartimos lo bueno, pero desgraciadamente compartimos mucho más lo malo. Si alguna empresa me falla, no me cumple en las expectativas planteadas, pues lo grito a los cuatro vientos y se lo hago a conocer a todo el mundo. Probablemente cuando algo me pareció bueno, no siempre se lo cuento a todo el mundo, pero en el caso de lo malo sí. Estamos mucho más informados, tenemos la información a primera línea. Somos clientes que experimentamos y nos gusta aportar y participar en la creación. Ya no queremos que el producto venga como nos preguntaron, sino que queremos estar desde el diseño del producto, desde el diseño de la envoltura, desde la forma como voy yo a usarlo, desde la forma como va a llegar ese producto a mis manos. O sea, soy un cliente prácticamente que ya no puedo estar fuera del proceso de creación del producto o servicio. Actuamos por conveniencia y siempre estamos decidiendo en tiempo real, ¿no? Si nosotros vemos en el mercado de Wall Street, vemos cuáles eran las compañías que tenían el mayor volumen de capitalización de mercado, encontramos en el año 2001 General Electric, encontramos a Exxon, encontramos a Citi, encontramos a Walmart. Todas esas empresas tenían algo en común.
vendían un producto o servicio tangible, ya sea dinero, ya sea Walmart, productos de retail. Hoy, 15 años después, las principales empresas ya no venden, en su mayoría, algo tangible, sino venden un servicio que probablemente está basado ¿en qué? En datos. Entonces, tenemos una de las empresas de mayor capitalización, que es Apple, Alphabet, que es todo lo que engloba a Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Entonces, el producto importante en el mercado hoy son los datos. Y evidentemente, ¿qué las empresas hacen con esos datos? ¿Cómo utilizan esa información, esa analítica de datos, para poder generar en el cliente un uso continuo, una próxima compra? Toda esa información es lo que yo utilizo como empresa hoy para incrementar mis ventas. Es el caso que nosotros lo vivimos diariamente de Netflix. Tuve hace algunos meses atrás la suerte de conocer al fundador de Netflix y me mencionaba cómo están trabajando muy fuertemente y cada día más en algoritmos que conviertan toda la información de las preferencias que uno muestra dentro de la utilización de Netflix para generarme todas las recomendaciones de mi futura compra en cuanto a la película o serie que quiera ver. Entonces ya es un juego en el cual las empresas deben tomar un rol muy activo en buscar a través de algoritmos, a través de un procesamiento de la información que ha generado el consumidor, la futura compra. Otro de los temas que quiero mencionar es que la vida de las empresas, por lo general, muchísimas empresas antes era de 100 años o más. Hoy, la vida de las empresas es tremendamente más corta. El promedio de vida cada día se va acercando, en muchos casos, a 20 años o menos. Entonces, las empresas tienen un nivel de cambio bastante fuerte y las que no logran adaptarse a ese cambio, desgraciadamente, quedan fuera de mercado. ¿Por qué hago esta referencia? Porque debo mencionar, en el año 2013, regreso yo al Banco del Pacífico, fue mi tercer reincorporación, y el banco estaba ganando 40 millones de dólares anuales. Yo venía ya de una experiencia en la cual tratamos de montar todo el Banco de la Seguridad Social tremendamente digital. Así arrancó en un inicio y traté de emular lo mismo acá en el Banco del Pacífico y obviamente un poco también mirando lo que estaba ocurriendo en el resto de la banca a nivel mundial. Había una amenaza muy fuerte en la banca a nivel mundial de jugadores pequeños que estaban ofreciendo productos y servicios en línea con bajos costos a los clientes y que estaban creciendo muy fuertemente y que hoy están creciendo muy fuertemente. Entonces dije, bueno, debemos dar un salto, debemos cambiar hacia un proceso de transformación digital, de innovación, y todo el mundo dijo, no, pero ¿para qué? Si estamos ganando muy buena plata, si no nos sentimos amenazados. Y un poco ahí la idea fue vender el concepto de que hoy estábamos bien, pero que quizás en 5, en 7 años, las amenazas al negocio iban a ser tan fuertes que debíamos dar el salto. Al principio, muy poca gente cogió esta idea como
una bandera de batalla, y más bien hubo mucha oposición. Conforme vieron que las cosas iban generando resultados, se subieron evidentemente en este carro de la transformación digital y de la innovación. La forma de trabajar y de operar de muchas de las empresas cambió tremendamente, muchísimo más ahora con el efecto de la pandemia. Por ejemplo, para mencionar 4 que son líderes del mundo, la empresa que maneja el producto Twitter ha comunicado que no hace falta que regresen a las oficinas y que seguirá operando 100% a través de home office. O sea, esa es una decisión extrema, diría yo, pero ellos lo ven así. Otra de las empresas es Tata, una empresa hindú muy grande con diferente operación a nivel mundial. Ellos han decidido que el 85% de su personal se mantenga en home office. Solo el 15% regresa a presencial. Facebook proyecta que en 10 años pueda regresar a Silicon Valley la mitad del personal. Y Google dice que volverán a sus oficinas, que este es un extremo ya bastante cercano en lo presencial, en el año 2021. Es decir, el mundo cambió completamente y el tema del teletrabajo, el tema del home office, ya es una realidad en muchas empresas, quizá para siempre. Lo que podemos decir, concluir de todo esto que estamos viviendo es que el COVID-19, el coronavirus, se desayunó en una mañana nuestros planes de negocios. Ante esa circunstancia debemos preguntarnos qué pasos podemos abordar, o sea, qué hacemos, por dónde vamos. Entonces aquí voy a explicitar algunas ideas de lo que creo yo deberíamos ir pensando desde el punto de vista empresarial. Lo primero, soy una de las personas convencidas de que la situación y este mundo tan cambiante, tan incierto, nos obliga a innovar. Y esta innovación, para mí, es un proceso diario. O sea, no es un proceso de, ok, hoy día vamos a hacer este cambio en este proceso, este cambio en este producto, en esta forma de comercialización, en esta forma como manejamos nuestras relaciones laborales. No, yo lo veo como un proceso de cambio global. O sea, no puede ser algo completamente apartado. Puede comenzar con un eje, pero con el convencimiento de que debe hacerse a nivel de toda la organización. ¿Qué cosas he visto en algunas empresas y que veo que son dificultades para este proceso de innovación o de cambio que debería darse? La primera cosa que veo es que en muchas empresas el CEO o el dueño de la empresa no está convencido de entrar en un proceso de innovación. Si no está convencido, por más que la segunda línea, la tercera línea, la gente que esté abajo, que quiera empujar un proceso de innovación, va a ser muy difícil. O sea, el primer tema fundamental es que la cabeza de la organización debe estar convencida de que debemos trabajar en innovación. Si él no lo está, yo creo que es el primer obstáculo para que todo ese proceso no avance. Pienso que una empresa que no reconoce hoy la necesidad de cuestionarse qué quiere el cliente y cómo puedo resolver ese problema, difícilmente será sostenible en el tiempo. Y aquí he puesto una fotografía de algo que es parte del día a día de la mayoría de nosotros. Tengo hijos chicos y hijos que hoy están recibiendo su educación
online. Evidentemente es algo completamente diferente para ellos, muy difícil, pero son los futuros consumidores, los consumidores que ya parten de un día a día online y que probablemente, digo yo, su vida va a ser manejada en todos los aspectos bajo la misma modalidad. Entonces, he encontrado muchos jóvenes que no se han acercado a un banco, por ejemplo, que no conocen un banco, pero que ya son clientes del banco y que todo lo hacen a través de una app, a través de una web, pero no han pisado un banco. Entonces, es la nueva realidad de un consumidor que probablemente no teníamos antes y que nos vemos enfrentados a tratar de abordarlo y obviamente, si pensamos abordarlo con nuestros métodos tradicionales, estamos perdidos. No los vamos a llegar. El otro concepto que les mencionaba al inicio es transformación digital. Y ahí pues he escuchado un montón de cosas, a veces en reuniones me dicen, ya nosotros estamos en la transformación digital, y yo pregunto, bueno, ¿y qué significa eso para ustedes? Ah, es que tenemos nuevos equipos de hardware que son mucho más rápidos, estamos con el mejor software, hemos comprado un ERP, estamos con el trabajo ya en la nube, y entonces nosotros ya hicimos la transformación digital. Entonces, si bien es cierto que las nuevas tecnologías nos ayudan en un proceso de transformación, pero la transformación digital no es un tema que se reduce o se circunscribe únicamente a la parte tecnológica. Yo he encontrado una definición que es usar, integrar nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para cambiar su forma de operar. No es solo en el área tecnológica. Entonces, cuando yo veo que todo lo resuelven dentro de un área tecnológica, o ha habido empresas en las que dicen, bueno, yo ya hice un espacio dentro de la organización, ya creé un espacio que se llama TD. ¿Y qué es TD? Transformación digital. Yo digo, pero eso no es el concepto. El concepto de la innovación, el concepto de la transformación digital, es a toda la empresa, es global. ¿Por qué? Esta transformación digital debe impulsarme la cultura de innovación, debe impulsarme la mejora en la eficiencia de los procesos y debe impulsarme la mejora en la experiencia del cliente. O sea, tiene que generarme, yo digo, hitos ganadores para que toda la empresa sea parte de esta transformación. No es un proceso sencillo, evidentemente, y es un proceso que va a tener muchos obstáculos y muchos opositores. Ahí les cuento una anécdota. Hace aproximadamente 2 años tuve que asistir a la presentación de una hija mía en un evento y se sentó al lado mío una chica. Entonces saludé y me dijo, yo trabajo en el banco. Ah, qué bueno, le dije, ¿en qué área trabaja? Me dijo, en el área operativa. Y yo asumí que la pregunta que le hacía iba a tener elogios y loas. Le dije, oiga, ¿qué le parece todo el proceso de transformación digital y de innovación que estamos haciendo? Y su respuesta me dejó helado porque me dijo, nosotros estamos asustadísimos con todo lo que está pasando. Le digo, ¿pero por qué? Si es una mejora. Sí, pero nos da miedo, nos da temor de que en todo este proceso de transformación, nuestra forma de operar y nuestros puestos sean borrados y nos quedemos sin trabajo.
Entonces, evidentemente, ahí aterricé de que si no hay un cambio cultural, si es que no hay una mayor capacitación en la gente que conforma la organización, siempre va a haber personas que estén generando obstáculos y quizás únicamente por sentirse seguros en su puesto de trabajo. Así que es fundamental, creo yo, que todos estos procesos de transformación tengan mucho que en cuenta a las personas que son parte de la empresa. Este señor para mí es una persona que admiro mucho. Probablemente su vida personal fue muy complicada, muy difícil a veces de entender, pero todos los procesos y cambios que generó al frente de su organización son un referente de toda la incidencia que en nuestra vida diaria él ha generado a través de todos los productos y servicios que ha ofertado, ¿no? Entonces yo creo que él es el ícono de que uno siempre tiene que estar tratando de hacer las cosas de una manera distinta, de una manera diferente, tratar siempre de salir del status quo del día a día. Siempre mi mensaje es, ¿cómo estás haciendo las cosas? No, perfecto. Piensa que puedes hacerlo algo mejor. Por chiquito que sea, por pequeñito que sea, pero siempre puedes hacerlo algo mejor. Y de eso se trata la vida, ¿no? De tratar día a día de hacer las cosas de mejor manera. Como empresa, creo que hay que enfrentar una situación que la visualizo de esta manera. Por eso comparto esta lámina. ¿Cuál es el estado actual de mi empresa? ¿A dónde quiero llegar? Ese estado futuro. Y esto debe partir a través de estrategias, de acciones estratégicas, de una visión y sobre todo ese plan estratégico que tengamos, soportar la innovación digital y lo que yo llamaba aquí en la lámina la salud organizacional, que es el cambio cultural a lo que me refería hace un momento. Es el acompañamiento en el desarrollo, en la capacitación de esas personas que probablemente hoy tienen miedo, pero que con buenas herramientas pueden ser parte de este proceso de transformación. Ahí un poco les cuento lo que hicimos ahí en el banco. Cuando empezamos este proceso, una de las primeras cosas que habíamos decidido, este proceso lo empezamos hace aproximadamente 4 años, una de las cosas que hemos decidido era necesitamos un nuevo core bancario. Entonces hicimos una licitación para obtener ese core bancario y ya habíamos decidido la empresa, una empresa de clase mundial con oficinas en Suiza. Tiene, dicho el core bancario, ese software tiene en las principales instituciones bancarias del mundo. Dijimos, bueno, esto es. Pero en ese momento pensamos, a ver, cuidado, estamos trayendo un Porsche, un Lamborghini, para andar en carreteras que no son tan buenas, en calles pequeñas. Así que primero hagamos un buen plan estratégico de los próximos 10 años, es decir, a dónde queremos llegar en función de los cambios que el medio ambiente externo está experimentando y que nosotros internamente podamos hacerlo. Entonces, en ese sentido, buscamos asesoría, buscamos la asesoría, por ejemplo, de McKinsey, buscamos asesoría de diferentes partners, tanto tecnología avanzada, por ejemplo, en la parte tecnológica, como Technisys también para desarrollo de procesos, los diferentes jugadores, y con ellos ideamos ese estado futuro.
evidentemente, para llegar a ese estado futuro, fuimos generando ciertos hitos, ciertos avances que poco a poco fuimos alcanzando. Aquí me paro un ratito en un profesor de la Universidad de Kellogg en Estados Unidos, Adam Grant. Él tiene un libro que se llama Originals. Lo que explica en ese libro es cómo piensan, qué hacen las personas que día a día están tratando de transformar las cosas y de transformar el mundo. Y hay un concepto que me gustó de sus libros es ser original no requiere ser el primero, sino significa ser diferente y mejor. Esto lo digo por si hay algunas empresas que dicen, bueno, pero ya no voy a ser yo el que dio el primer paso en la transformación. Yo creo que ese no es un obstáculo. Para mí, creo que lo fundamental es buscar cómo me diferencio y buscar cómo eso que voy a hacer lo hago de la mejor manera posible. Aquí tengo una lámina de, creo yo, en términos de empresa, lo que deberíamos estar pensando, ¿no? Ya les mencioné hace un rato el tema del plan estratégico. Entonces, en ese plan estratégico, montar una visión digital. Y esa visión digital debería ser acompañada de un proceso de marketing digital, que es bastante diferente al marketing tradicional que hemos conocido. Segundo, un proceso de transformación de punta a punta del viaje. Los americanos llaman este proceso de que un producto tiene un journey de inicio y final y que hay que terminarlo. Por ejemplo, acá en el banco, estos journeys definimos que sean de 16 semanas, es decir, el equipo de innovación y de transformación se comprometía a cada 16 semanas llevar a cabo este proceso, este viaje y entregar un nuevo producto. El tercero, la gestión de información y de analíticos, lo que mencionaba de el proceso este de los algoritmos para generar la próxima compra, el proceso de analizar toda la data, de ir generando lo que yo llamo en el punto de al lado, una infraestructura y arquitectura de siguiente generación. Es decir, un lake de datos. A veces que uno está ya tanto tiempo montado sobre un concepto, sobre una operación, que dice, tengo todo, pero tremendamente manejado. Cuando uno se pone a hacer el detalle, por ejemplo, de cómo tengo la información de mis clientes, uno se lleva unas sorpresas, pero terribles. O sea, información desordenada, desaprovechada, información que no es fácil, de fácil acceso, o probablemente de fácil acceso para cualquier persona y que la pueda cambiar. Son un montón de temas que hay que ir resolviendo para que esta analítica de datos, la del punto 3, pueda ser usada de manera bastante buena. Luego aquí, en el punto 4, el tema de generar alianzas, ecosistemas. Creo que eso cada día va creciendo, se va dando. Y en el punto 5, el abrirse a las nuevas metodologías. Como digo, el ser humano cuando piensa o pensaba, en mi caso, por ejemplo, pensaba que sabía ya mucho del sector financiero y de cómo hacer las cosas en el sector financiero, llegaron nuevas metodologías. Aquí menciono una de ellas, la metodología ágil, llegó el design thinking, llegó el método Scrum. Son un montón de cosas que los chicos jóvenes de hoy venían y hablaban, bueno, yo voy a trabajar de esta manera. Y yo me quedaba, pero bueno, ¿y esto qué es? O sea, me tocó aprender, me tocó bajar nuevamente, remangarse y aprender estas nuevas metodologías, que son formas mucho más eficientes, mucho más rápidas de obtener
la generación de un producto o servicio. Usualmente digo, cuando uno tenía una idea y caminaba hacia la implementación, se encontraba con un montón de obstáculos y un montón de caminos dispersos que no sabían de llegar. Lo que intentamos al ver esta madeja de caminos es buscar y darle un orden. Y esto lo resolvimos de la siguiente manera con la lámina que les voy a presentar. Implementando un modelo de empresa ambidiestra. ¿Qué significa eso? Significa que manteníamos por un lado los proyectos de baja incertidumbre, esos proyectos tradicionales, y por el otro lado los proyectos de innovación, proyectos de incertidumbre y riesgo. El banco, pues, una estructura tremendamente grande, 3.700 empleados, 110 empresas, 110 sucursales, perdón, 13.000 puntos de atención a nivel nacional a través de farmacias o tiendas. Entonces, es una estructura muy, muy pesada. En su momento, discutimos si es que hacíamos un banco digital independiente o si es que hacíamos la transformación en el banco tradicional. A la final decidimos hacer lo segundo y por eso creamos esta estructura que aquí menciono ambidiestra. Seguimos con la parte tradicional y tratamos de avanzar muy fuertemente en la parte digital. Yo creo que ese camino todavía resta. Hay muchísimas cosas por hacer en la parte de lo que llamo el IMO, de incertidumbre y riesgo, pero ya hay un camino trazado, pues, y sé que tarde o temprano eso terminará por ser, si no 100%, pues la mayor parte de todas las operaciones de la institución digitales. Entendimos que las ideas conectan mentes y corazones. Como menciono en este proceso de transformación digital y de innovación, o sea, no es un tema que uno diga, a ver, aquí está, tome este software y con esto usted llega. No. Esto es un tema que hay que vivirlo en el día a día y que hay que conectarse con la gente para que la gente se sume. ¿Cómo se hizo esto? Voy a contarle la experiencia del Banco del Pacífico. ¿Cómo se hizo esto internamente? A través de algo que se llamó un intraemprendimiento que desembocó en diferentes procesos. Que eso fue lo interesante y lo bonito, ¿no? A veces uno dice, para este proceso de transformación debo traerme solo gente de afuera. No, hicimos una mezcla, trajimos gente de afuera, chicos jóvenes, con estas nuevas metodologías, pero usamos a la gente de adentro, la gente que conoce al cliente, que conoce las estructuras, que conoce los procesos. Hicimos 4 diferentes formas de canalizar las ideas de la gente. El uno lo llamamos Bancarízate. Tuvimos 1.210 participantes, 282 ideas, 26 talleres de ideación de las diferentes ideas propuestas. Se asistieron a 318 talleres. Hicimos también el Imagina BDP, donde hubo 1.052 ideas, 2.526 participantes, 42 talleres de ideación. Luego tuvimos el primer hackathon bancario en el país, esto abierto a diferentes organizaciones o diferentes personas que participaron. Se lograron 145 ideas a través de 145 equipos y de ahí se seleccionaron 8 equipos de ideas que hoy se están convirtiendo en productos. También tuvimos el SOS Ideathon BDP, que fue una manera de buscar cómo resolver problemas, no enfrentándome a quien genera el problema,
sino enfrentándome al problema per se y buscando la solución. Ahí se generaron 50 equipos, de los cuales hubo 4 proyectos ganadores en esta nueva conceptualización de cómo hago para que la gente se vea inmersa en todo este proceso de cambio y sea un motor del cambio y no un obstáculo. Comprendimos, como mencioné hace un momento, que el poder que tienen estas nuevas tecnologías, y nos tocó subirnos en esos cohetes, porque en realidad son procesos liderados por personas que a veces cuesta entender. Cuando hacemos este proceso de generar un área independiente en la institución para de ahí generar la semilla del cambio, estos chicos nuevos llegaron sin horario, sin uniforme, con una forma de trabajar completamente distinta, como les mencioné, 16 semanas para sacar un producto, lo cumplían. Yo a veces pasaba en las mañanas a verlos cómo iban y me encontraba con una situación de que me decían, no, recién estamos desayunando. Pero ¿y cómo van? Bien, nos quedamos una hora más aquí y ya nos vamos a la casa a dormir. ¿Por? No, es que estamos desde el día anterior. O sea, llegamos 10 de la mañana del día anterior y no hemos dormido. Estamos en este proceso de llegar a este hito que tenemos que cumplir y nos vamos a la casa a descansar. O sea, ese tipo de cosas, visto por el tradicional, decía, oye, pero ¿por qué ese trato? ¿Por qué? Hasta que llegó un momento en que dijo, bueno, ¿y cuándo yo voy a estar también en esa forma de operar? Que eso es lo interesante de este proceso de transformación. Uno de los primeros productos que se sacó en el primer viaje digital fue el onboarding, que era una manera de sacar de forma muy simple, rápida, una cuenta de ahorro. ¿Por qué no fuimos por este producto? Probablemente era un producto que no pegaba tanto en el PG, pero era un producto que lo veíamos bastante simple de transformarlo hacia lo digital e innovador. ¿Por qué pensamos eso? Porque era un proceso tradicional relativamente fácil de hacerlo, pero que significaba una ayuda para nuestros clientes. Imagínense una persona que decidió ir a sacar una cuenta de ahorro en el banco. El tema de tomar auto o tomar taxi para ir al centro o ir a una agencia, coger turno en la agencia, esperar que la persona que le vaya a atender se haya levantado de buen genio y le tenga una sonrisa por lo menos, que la atienda bien, que le mande a llenar un montón de papeles, que se haya acordado uno de llevar la copia a color de la cédula de identidad y del certificado de votación, que los formularios no sean tan largos de llenar y después de todo eso, horas de horas, tengo aperturada mi cuenta de ahorro, si no tengo ninguna dificultad. Entonces, ese proceso que en algún momento lo consideramos como de 5 horas, lo transformamos con un reto a un primer viaje digital de 5 minutos. Y eso se cumplió, como les menciono, en 16 semanas. Hoy, por efectos de la pandemia, evidentemente el 100% de las cuentas de ahorro se aperturan a través de este onboarding. Llevan ya 300.000 cuentas de ahorro aperturadas a través de esta manera. Y llegará el momento, pues, que aunque se regrese a algo del presencial, este va a ser el método favorito para aperturar una cuenta de ahorro. El ahorro que se tuvo, cuantificado, fue tremendamente grande de las personas que quedaron libres de atender este requerimiento de los clientes.
Luego tuvimos el tema de ahorra siendo tú. Y aquí pues mencionaba hace un rato el tema de la alianza y ecosistemas. Vino una empresa mexicana que tenía desarrollado este concepto de mi ahorro cuenta. Es un concepto en el cual yo ahorro en función de mis preferencias. Es decir, si soy hincha de Barcelona y Barcelona mete un gol, yo digo, ahorro $5 por cada gol de Barcelona. Ahorro $5 por cada postre que consuma. Y como es un pecado para algunas personas, me cargo $5 de ahorro. Entonces tenían ellos este desarrollo y lo que hicimos fue unirlo a través de un API al todo el core del banco y pudimos ofrecer este servicio a la ciudadanía, que es una forma de ahorro bastante simple y bastante motivador. Como un resumen de este onboard, esto fue hace algún tiempo que lo mencionaba. Esta era la meta, 35,000 cuentas aperturadas. Les acabo de decir que que tiene el banco 300,000 cuentas. Se hizo el hackathon con 100 equipos externos que les he mencionado, los desafíos. Se generó un concepto de banca de oportunidades, buscar cómo llegar digitalmente a ese comerciante informal. Se lograron ahí colocaciones importantes de recursos y también se trabajó posteriormente en inversiones que hoy están alrededor de $10 millones, todas digitales. Para mí el concepto fundamental es que ningún proceso de cambio, de transformación puede darse si no se empieza por las personas. Hay que trabajar muy fuerte en las personas y como empresario, como empresa, debemos tener ese concepto muy fuerte. Nosotros nos dedicamos a hacer dos cosas. Con la primera línea, hacer un proceso de coaching. Entonces, trabajamos fuertemente para que la primera línea en realidad sea un equipo. La mayoría de ellos hoy son coaches ontológicos. Con las líneas posteriores, nos fuimos a todo un proceso de capacitación y de búsqueda de aquellas personas que son que los definimos como de alto rendimiento y de futura sucesión. Es decir, identificar aquellos que probablemente en el día a día uno no alcanza a visualizarlos y no alcanza a ver las capacidades que tienen y que identificados como esos líderes de alto rendimiento son los que van a tomar la batuta de la primera línea en los próximos años. Entonces, todo ese tipo de gente, cuando sintió que se trabajó en ellos, sumó mucho al proceso de transformación. Siempre el status quo es una bacteria resistente al cambio. ¿Por qué menciono esto? Menciono porque me preguntaron en algún momento qué cosa hubiera hecho diferente en todo el proceso de transformación que lideré. Y lo que hubiera hecho diferente es que, dado que ya estoy en el piso 5 de mi vida, me he vuelto mucho más conservador, mucho más cauto y pienso mucho en la gente, en la familia que tiene esa gente. Y apuesto a que
mucha gente puede cambiar si tiene las herramientas y si tiene la capacitación necesaria. Hay casos en que eso, por más que uno insiste, no hay cambios. Y uno aprende a identificar esas personas. Y yo creo que lo lógico o lo mejor es salir de esas personas lo antes posible, porque si no, van a tratar de mantener un status quo y van a tratar de hacer muy difícil el cambio. Entonces, una de las cosas que sí me arrepiento es que probablemente me demoré en generar salida de gente que a la final no pudo cambiar, no pudo adaptarse a todas estas modificaciones que se requieren en un proceso de transformación. La pregunta básica que siempre uno debe hacerse es, ¿qué queremos? ¿Innovar o desaparecer? Como menciono, no es un tema sencillo, es un tema, yo diría que bastante difícil, bastante complicado, de tratar de venderle a la organización ciertas ganancias de corto plazo para convencerlos de que ese es el camino. En la institución que estuve, el año siguiente, luego de este proceso, se generaron utilidades por $70 millones y el año siguiente se generaron utilidades por $100 millones. O sea, pasamos de 40, 70, 100. El último año se mantuvo en 100 millones. Es decir, o sea, esto no es un tema sencillo de transformación, de cambio, pero es algo que uno ve los resultados en el corto plazo y es algo que evidentemente estamos obligados a hacer. Otra de las cosas que me preguntaban es, ¿de qué se arrepiente en este proceso de transformación? Yo lo que decía es que me arrepiento que no lo hice apenas llegué. Me tomó como un año empezar y tenía yo la potestad de haberlo iniciado apenas entré. Creo que el tiempo es el peor enemigo de todos estos procesos de transformación el día de hoy. Y para concluir, no quisiera alargarme demasiado, les dejo esta lámina. Tuve la suerte hace aproximadamente un año de conocer a Sofía. Es un robot con inteligencia artificial. Le pregunté absolutamente todo, todo respondió. Es algo asombroso porque es estar conversando con cualquier otra persona. Está igualita, no le han puesto peluca todavía, pero es asombroso toda la capacidad que tiene ella insertada en su computador y que tiene la posibilidad de contestar absolutamente todo, ¿no? Entonces yo soy de las personas que creo que día a día hay que aprender y seguir aprendiendo los avances tecnológicos. Esto de la tecnología varía día a día y aprender nuevos términos como inteligencia artificial y sus futuros usos. Uno de mis hobbies es jugar ajedrez. Hoy sé que hay un supercomputador que tiene metido ahí en su parte medular los cerebros de los principales campeones de ajedrez mundiales, Bobby Fischer, Boris Spassky, Anatoly Karpov, y evidentemente hoy no hay ser humano que pueda ganar a este supercomputador. Así que yo creo que debemos tener una apertura muy grande a dos cosas. Primero, al proceso de cambio que genera esta transformación digital, este proceso de innovación. Y lo segundo es que los robots, la inteligencia artificial, los famosos algoritmos, es con lo que deberemos convivir en las próximas décadas y que mientras más pronto tengamos esa apertura a entender estas grandes transformaciones
que sufre nuestro mundo, menos será el dolor traumático para cada uno de nosotros y tendremos la posibilidad de adaptarnos a todos estos cambios futuros, ¿no? Esto es lo que tenía planificado contarles, transmitirles. Espero haberles sido de utilidad y quedo abierto para, si tienen alguna pregunta, poder contestarles con mucho gusto. Así es, Efraín. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Efraín, por todo su tiempo. Veo que tenemos unas preguntas en el panel, se las vamos a contestar enseguida, pero un poco en honor al tiempo, lo que queríamos comentarles es un poco acerca de lo que, bueno, nosotros como Tecnoapp estamos haciendo junto a ideas como las que nos trae Efraín Vieira, y enfocándonos un poco ya en el tema bueno, ok, ya estamos embarcados en un tema de transformación digital, ¿cómo lo podemos superar? Entonces, lo primero que nos dimos cuenta, nosotros como compañía, al ingresar allá a un tema bueno, de pandemia, de que estamos muchas personas imposibilitadas de ir a la oficina, como se darán cuenta, yo estoy trabajando aún desde casa, nos dimos cuenta de que parte de esta transformación se centraba mucho, y justo como lo comentaba Efraín en su presentación, se concentraba mucho en la experiencia del empleado, ¿no? Cómo el empleado quiere laborar. Ese empleado que ya no está acostumbrado a lo que nosotros, los que ya tenemos algo más de tiempo laborando, venimos encontrando generalmente en una oficina. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? ¿No? Que muchas de las cosas que el empleado le exige a la compañía, hoy en día, por ejemplo, ya no son, por ejemplo, no sé, se me ocurre un acceso a un gimnasio, un seguro específico para algo de salud, por ejemplo, un parqueadero de repente. Más bien muchas personas hoy en día están pidiéndole a la compañía, ¿no?, que le dé cuáles son las herramientas para poder laborar de manera independiente, laborar en el momento que la persona se siente, en un momento o en el lugar donde la persona se siente a gusto, y esto va generando expectativas dentro de la empresa. Entonces, como un libro que leímos, ¿no?, del autor Jacob Morgan, que se llama The Future of the Organization, el futuro de la organización, siempre esta vara que nosotros tenemos de un lado las expectativas de los empleados, ¿no?, que van haciendo que esta vara, por un lado, suba. Sin embargo, por otro lado, tenemos nuestra capacidad como organización, ¿no?, de, bueno, cómo vamos a afrontar, cómo vamos a satisfacer todas estas expectativas que se van generando de día a día. Entonces, esta medida para poder tener a nuestros empleados, al menos hoy en día, en tiempos de pandemia, ¿no?, en donde todos nos encontramos fuera, se da mucho por todo lo que nosotros podamos poner como empresa a disposición de nuestros empleados, porque el momento que lo hagamos, a su vez ellos lo van a hacer por nuestros clientes. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Lo primero que nos dimos cuenta es que nosotros tenemos que, para mejorar en este caso, la experiencia del empleado, lo que tenemos que hacer es, lo primero es ver, bueno, ok, ¿cómo está el empleado comprometido con la empresa? Entonces, aquí me adelanto un poco, hay muchas preguntas, varias preguntas respecto al tema de los recursos humanos que ya se las van a poder hacer Efraín Vieira, pero también tenemos, bueno, que esta parte de la experiencia es un componente muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo va a trabajar el empleado? ¿Cómo se va a conectar? ¿Se va a sentir a gusto? Le estamos dando todas las herramientas. Y finalmente, al menos para los que estamos en el área de TI, entendemos que si no nos adaptamos rápido al cambio, tal vez podamos perder algunos de esos valiosos recursos, o tal vez estemos nosotros siendo un elemento que detenga esta transformación. Entonces, no solo hay que entender un poco, bueno, que la experiencia del empleado es productividad, ¿no? Sí, es en gran parte productividad, pero como tal, también la experiencia del empleado es que él pueda estar y sentirse productivo, valga la redundancia, en cualquier lado, en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, les voy a dar un ejemplo muy personal, ¿no? Para mí, lo mejor de un día es cuando, por ejemplo, al final del día puedo entregar una diapositiva, en este caso las diapositivas que tenemos que entregar para esta presentación, por ejemplo, cuando puedo enviar un reporte, cuando finalmente un proyecto largo se da cierre,
Y por lo general, esas cosas que requieren nuestra concentración las hacemos fuera de horario de oficina, ¿no? Cuando ya el día a día no nos atosiga, no estamos ahí recibiendo llamadas de cosas que están sucediendo. Entonces, mucho de esto, mucho de lo que nosotros podamos brindarle al empleado va a permitir que exista una transformación. Ahora, siempre la pregunta viene, bueno, y en un proyecto de transformación digital, donde queremos darle, por ejemplo, una mejor experiencia a nuestro cliente interno, ¿cómo nosotros vamos a obtener réditos, ¿no? ¿Cómo hacemos un retorno de inversión? El famoso ROI, que a todos nos consultan. Es importante que ustedes entiendan que, y esto es un estudio, ¿no? Que se hizo entre el año 2016, cuando ya arrancó el tema de la transformación digital en los Estados Unidos, y el año 2017. Como ustedes ven en pantalla, por cada dólar, o sea, por cada inversión que hicieron las personas en una experiencia del empleado, ¿no? En herramientas como Citrix, que le permita a un empleado mejorar básicamente cómo va a trabajar, su forma de trabajar, obviamente hubo un incremento exponencial en el tema de rentabilidad. Entonces, las empresas que ustedes ven en este momento en pantalla son unas empresas que, por ejemplo, empezaron haciendo inversiones en el año 2012, y para el año 2016-2017 tenían un incremento exponencial, o sea, por cada $1,000 que ellos invertían en los empleados, tenían aproximadamente $3,000 de retorno. Ok, entonces era un retorno de 3-1 en cuestión de un par de años. Eso fue algo muy bueno cuando recién empezábamos el tema de la transformación digital. Ahora, hay algo, ¿no? Que a diario nosotros vemos y ya viéndolo como empleado, ¿no? Digo, bueno, pero ¿qué tan importante es la experiencia? O sea, cuando hablamos de experiencia, por ejemplo, ¿cómo podemos empezar? Y cómo podemos ir puntualizando casos donde, por ejemplo, se vuelve una experiencia un poco tortuosa, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que muchos hemos tenido que convivir con este tipo de ingresos, ¿no? Cada uno al menos creo que manejamos varios sistemas, en donde nos toca hacer muchas veces login, aunque es el mismo user, el mismo password, tenemos que ir haciendo logins. Y así, o sea, esto es un pequeño ejemplo, esta es la punta del iceberg para lo que nosotros tenemos que usar, tenemos que convivir. Muchas veces los sistemas no son homogéneos, o sea, aprendemos uno, pues el día de mañana sale otro, nos toca reaprender, ¿no? Y todo esto se va dando muy rápido. Hoy en día los cambios sean muchísimo más rápidos que antes. Entonces, ahí es donde nosotros con Citrix, con nuestro partner, nos dimos cuenta de que, si bien es cierto, todas las herramientas son importantes, nadie desarrolla hoy en día una herramienta que no sea para productividad de la oficina, y más que todo ahora que se hacen estos ciclos más cortos dentro de las metodologías. Citrix pensó ya, bueno, desde hace tiempo Citrix viene, como ustedes, muchos de nuestros clientes que veo acá ya conocen las herramientas que tiene, pero mucho de todo esto se logra tratando de unificar la experiencia de un usuario. Y es aquí donde yo les dejo un mensaje, ¿no? Para facilitar la integración y para facilitar que nuestros clientes internos utilicen nuestras herramientas y la adopción sea mucho mayor, y lo que nosotros invirtamos en transformación digital realmente nos traiga réditos para la compañía, existen plataformas, herramientas, soluciones que van a requerir muchísimo menos tiempo para que ustedes lo puedan poner en marcha y, por ejemplo, lo puedan aprovechar. Hoy en día nosotros tenemos muchísimos clientes que por el tema de la pandemia han usado Citrix. Muchísima gente está trabajando hoy en día desde la casa y muchísimos de ellos están muy contentos porque realmente la curva de aprendizaje ha sido muy corta, ¿no? Y tenemos empleados que finalmente las compañías donde ellos laboran decidieron no hacerlos regresar a oficinas. Entonces nos alegra mucho a nosotros como tecnología avanzada haber podido ser partícipes de ese cambio, ¿no? Y estar con nuestros clientes día a día, codo a codo, viendo cómo podemos tener nuevas herramientas, nuevas funcionalidades, y finalmente poniendo nuestro grano de arena, ¿no? Que el día de hoy es, pues, evitar que esta pandemia siga. Entonces, esto es realmente lo que les quería presentar, algo muy puntual, muy corto. Ahora tenemos más preguntas, que para eso le doy paso a Mario, quien nos va a poder ayudar con las preguntas que tiene el público para Efraín. Así es, mi estimado Eduardo. Ya tenemos ahí unas preguntas. Igual antes de mencionarlas, quisiera recordarles que pueden seguir haciendo sus preguntas dentro de la sección de Q&A.
Efraín, tenemos la primera pregunta y dice, ¿cómo ramificar hacia todas las áreas de la empresa el ADN de innovación para que no se le vea como una isla o responsabilidad de una sola área con ese nombre? Perdón, Efraín, Efraín, estamos en lo mute. tenemos. Ah, Perdón, a ver, ahí el concepto decía que debemos tomar en cuenta es que eh, en las nuevas metodologías y en la nueva forma de operar, las estructuras organizacionales tradicionales, desde mi punto de vista, deben desaparecer. O sea, la organización tiene que hacerse tremendamente plana y trabajar en estas células utilizando metodología ágil. Por ejemplo, para un producto, ¿quiénes participaban de la célula? Participaba la gente de mercadeo, la gente de finanzas, la gente operativa, en algunos casos la gente legal, quien iba a ser el dueño del producto, quien iba a manejar esa célula a través de método Scrum, o sea, un Master Scrum. Y esas células donde ya pues no había una relación, yo soy de finanzas, no, tú eres parte de esta célula, de este proceso, de este producto, de este servicio. Debían ir caminando hacia tribus. O sea, ya el concepto de tener todos reportando al área financiera o reportando a gente, reportando al área operativa, esos son conceptos que van cambiándose, que yo creo que para poder generar todo este proceso de transformación, debe darse este proceso de cambio organizacional también. O sea, no es solo de trasladar esta área de innovación a las diferentes áreas, sino es una nueva forma de operar en la cual las diferentes áreas dejan de tener esas independencias y todos trabajan en función de un producto o servicio que se quiere llevar a cabo bajo los conceptos de transformación y de innovación. Perfecto. Listo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué papel desempeñaron los socios estratégicos de tecnología para que se diera este cambio que tuvo el banco? A ver, es fundamental el acompañamiento de gente que está o ya ha vivido procesos similares en otras instituciones. O sea, eso ayuda muchísimo. Ayuda a tener un camino por el cual transitar. Por el acompañamiento de los diferentes jugadores que tuvimos, nos dieron la posibilidad de aperturas en bancos en Colombia, en bancos en Perú, que estaban más adelantados que nosotros. Pudimos ver lo que debíamos ir haciendo. Eso es fundamental. O sea, yo creo que en estos procesos de cambio, tener a alguien que ya haya tenido algo de experiencia en hacer esto, ayuda mucho. Ayuda mucho. No es solo un tema de texto. Correcto. Entonces tenemos la siguiente pregunta. Si la empresa se vuelca hacia una transformación digital, ¿cómo se podría establecer una forma de medición de su transformación digital? O sea, hay que poner igualito como la operación tradicional, hay que poner KPIs. Como les mencionaba en el primer journal ese que se hizo de cuenta corriente, el KPI que pusimos era los primeros 6 meses que el 5% se aperture a través de esa metodología. Se desbordó completamente, creo que se llegó al 30%, una cosa así. Hay forma de ir generando KPIs en términos de lo que voy cambiando. Perfecto.
Bueno, antes de continuar con las preguntas, les recuerdo que si tienen alguna otra consulta para Efraín o para Eduardo, lo pueden hacer en la sección de Q&A. La siguiente pregunta, ¿cómo enfrentaron la usabilidad y adopción tecnológica para personas de la tercera edad? A ver, ese es un, yo digo, paradigma. Eso me tocó vivir a mí cuando estuve en el Seguro Social. Cuando estábamos en la implementación del crédito quirografario, era uno de los obstáculos que me ponían. A ver, pero los de la tercera edad, ellos no tienen acceso a esto, no lo van a usar, es excluirlos, etcétera, etcétera, etcétera. En la práctica, fueron el sector de edad que más usó ese crédito y buscaba la manera, ellos buscaban la manera, o bien a través de un familiar joven, o bien a través de los cybers, pero, o sea, las personas de tercera edad, yo creo que tienen la apertura para montarse en temas digitales, ¿no? Yo no recuerdo últimamente haber tenido un contacto distinto con mi padre que no sea a través de mail o a través del WhatsApp. O sea, creo que cuesta un poquito, hay que darles facilidades, hay que enseñarles, hay que capacitarles, pero la toman sin problema. Correcto, y tenemos una última pregunta, dice, ¿la transformación digital va a demandar mayor cantidad de recursos humanos para soportar los procesos diarios y los nuevos desarrollos? No, es al revés, absolutamente es al revés. O sea, quizás si la pregunta está enfocada de que al principio hago como una duplicidad, probablemente sí, pero en el final de los tiempos, cuando ya tengo el producto digital, si tenía 3 personas en ese proceso, me va a quedar una. Es una eliminación de gente. Ahí, evidentemente, en un país donde el desempleo es tan alto, ahí hay que buscar una manera de que esa gente pueda ser reenfocada a otras áreas o hacer alguna otra cosa, pero una realidad es que el proceso de transformación sí genera una disminución importante de gente. Entonces nos llegó una última pregunta, dice, ¿es posible que un banco sea 100% digital? Por supuesto que sí, y esa es mi meta en este momento, o sea, estoy trabajando en eso. Perfecto, Efraín, le agradecemos bastante. Le damos paso a Vladimir Moncayo, nuestro gerente comercial. Perdón, Vladimir, no te escuchamos. Hola. Ahí sí. Listo. Buenas tardes con todos. Para concluir, me quedo con 3 puntos fundamentales que he extraído de la charla de Efraín. Por un lado, tenemos la necesidad de nuestra nueva normalidad a raíz de la pandemia del COVID-19. Muchas empresas han adoptado este desvío forzado de lo que es la dinámica normal de su negocio y puede que haya sido el primer paso hacia esa tan nombrada transformación digital. Por otro lado, la transformación digital, como bien nos dijo Efraín, puede implicar la reelaboración de ciertos productos, procesos y tal vez estrategias dentro de la organización mediante el aprovechamiento de la tecnología digital. Vimos que esto no es una tarea sencilla y requiere de una gran cantidad de innovación, liderazgo visionario, como lo pudimos constatar. Y finalmente, en nuestra región y particularmente en nuestro país,
Tenemos ejemplos muy palpables de empresas que han cambiado de rumbo y transformado sus negocios al integrar la tecnología digital a su estructura, para cambiar sustancialmente su forma de operar y cómo ofrecer valor a los clientes. Uno de ellos, como pudimos verificar, ha sido el Banco del Pacífico, y se lo puede notar como una empresa muy exitosa en lo que va realizando. Finalmente, queremos agradecerle al que nos hayan otorgado este tiempo, queremos agradecerle a nombre de Tecnología Avanzada, Citrix como uno de nuestros principales productos y Cinet, un mayorista de valor que nos apoya en todas estas circunstancias, por su participación en esta charla magistral. Pero no sin antes queremos reiterarle nuestra colaboración y acompañamiento en este singular camino de la transformación digital a las cuales estamos abocados todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias y buenas tardes.